Divoxradio.com. Conversaciones de protagonistas. Estamos de vuelta en este capítulo. Yo ya les adelanté que hoy día vamos a conversar de forma muy creativa, ya que el concepto es industria creativa, economía creativa y también ecosistemas creativos. Y yo no voy a presentar a nuestros invitados, sino que voy a pedirles que se presenten por sí solos. Solo decir que son grandes compañeros. Primero Nicolás Maladicha les va a decir, pero es compañero de Corfo, y también a Felipe Mujica, quien hemos trabajado ya hace un par de tiempo y nos conocemos. Así que bienvenidos. Nicolás, preséntate, por favor. Hola, bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio y por poder participar. Yo soy, bueno, como decía Eli, Nicolás Nainich, soy el ejecutivo sectorial de Economía Creativa de la Corfo. Me encargo principalmente de ver temas que tengan relación con el diseño de políticas públicas focalizados para la industria creativa, y eso incluye desde evaluación de proyectos hasta diseño específico de fondos que han sido focalizados especialmente para algún sector en particular, como lo hicimos en algún caso por más de 20 años, un fondo audiovisual, lo hicimos por algunos años un poco más acotados con el sector de la música, y también ver qué otros instrumentos ha tenido la Corfo que los podamos focalizar hacia algunos sectores o que podamos ayudar a emprendedores del sector de la industria creativa a trabajar de manera asociativa con instrumentos que nuestra institución cuenta. Entonces, muchas gracias por el espacio también. Buenísimo. Felipe, por acá también queremos escucharte. Hola Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Hola Nico, nos vemos todos los días, pero nunca está de más saludarnos. Ya vamos en el 6º año de trabajo juntos, ¿no es cierto? Con este programa Chile Creativo, estamos en el 5.5 de implementación de Chile Creativo, que he tenido la suerte, la fortuna, ¿no es cierto?, por invitación de Corfo, por invitación de Nicolás, de gerenciar este programa y de ir superando los desafíos e implementando las acciones para las que nos invitaron a trabajar aquí con Corfo. Yo soy gerente del programa Chile Creativo, que tiene un nombre más largo, que ha ido cambiando, que es el Programa Nacional Transforma Economía Creativa, impulsado por Corfo, que es de una familia de programas donde Corfo lo que buscaba era entender más ciertos sectores económicos. Entonces tenemos varios programas primos, hermanos, ¿no es cierto?, como el programa Transforma Alimentos, ¿no es cierto?, secos ahí todo el equipo de Transforma Alimentos, Transforma Turismo, también, y todos los programas regionales, también no solo nacionales, de turismo, los programas mesorregionales que agrupan a varias regiones, como la ruta, ¿no es cierto?, de turismo escénico, cosas así. Y nosotros, bueno, muchos más programas de construcción, qué sé yo, hubo programas de minería, de energía solar, etcétera, 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 varios más. Un saludo ahí para todos los programas, compañeros de los programas Transforma. Y a nosotros nos ha tocado hacernos cargo de esta área de economía creativa, ¿no es cierto? De buscar, hacer una ventana, un puente entre lo que hace la Corfo de manera transversal a toda la economía, a toda la industria, pero específicamente con foco en las industrias creativas. Y eso es lo que hemos estado trabajando junto con Nicolás y por supuesto también con Elizabeth. Nos hemos topado más de alguna vez tratando de levantar algún proyecto priorizado por Corfo para esta hoja de ruta de economía creativa. Así es. Felipe, me voy a quedar contigo y te voy a lanzar la primera pregunta para que vayamos conversando y contarte que nos escuchan en este momento son alumnos de los centros de formación técnica, institutos profesionales, nos escuchan los docentes, directivos y también del ecosistema de innovación, que les interesa decir, bueno, esta revolución de los técnicos se viene y llegó para quedarse. Pero quería preguntarte específicamente que nos cuenta, y porque no todos son del área creativa y no todos son de de economía creativa, ¿qué es la economía creativa? ¿Cuáles son las disciplinas que están y cómo se conectan con la industria? Sí, es un concepto paraguas, digamos, que viene digamos, de los años 90 del mundo sajón, de Australia, del año 94, de Inglaterra del año 97, cuando ganan los laboristas, y un poco nace con la idea de industrias culturales e industrias creativas primero, que es una extensión de lo que ya hacían los ministerios de cultura o los consejos de cultura, como Chile tuvo un consejo de cultura entre 2004 y 2018 y ahora un ministerio de las culturas y las artes,
y el patrimonio, un poco extender la pega que hacen esos ministerios de puramente la política cultural, ¿ya? Y de conservación patrimonial, que ha sido como tradicionalmente el ámbito de trabajo de esos ministerios de cultura, o de esos consejos de cultura o institucionalidades, y extenderlo a la dimensión económica, y en particular en Corfo, a la dimensión de desarrollo productivo. Entonces son apuestas que en el fondo dicen, primero, anteriormente, la cultura, ¿no es cierto?, es una fuente de valor agregado, genera valor económico, genera puestos de trabajo, genera emprendimiento, genera empresas, etc. Y luego eso se ha ido extendiendo, ¿no es cierto?, ampliándose más allá del ámbito exclusivamente de cultura a lo creativo, ¿ya?, que abarca un poquito más que lo meramente, lo estrictamente cultural, y siempre, ¿no es cierto?, visto desde el punto de vista del desarrollo productivo en el caso de Corfo, que es una agencia del Estado que lo que busca es el desarrollo productivo, como tú bien sabes, pero los que nos están escuchando tal vez no sepan, ¿no es cierto?, y que depende del Ministerio de Economía en este caso. Entonces, en esa idea de economía creativa, lo que hay es, por ejemplo, la industria audiovisual, o la gente que hace videojuegos y los comercializa, o aplica distintos modelos de negocio con eso, pero también los espectáculos, la misma industria de espectáculos, ¿no es cierto?, que vende tickets, entradas para ir a ver un concierto en el Estadio Nacional, o en el Movistar, o en un teatro grande, como también en una sala de conciertos mediana o pequeña, ¿no es cierto?, en un bar, o en un festival también, un festival como el Lollapalooza, o no estamos haciendo publicidad acá, sino que el Lollapalooza, sí, hay que tener cuidado ahí con eso, o cualquier otro festival, ¿no es cierto?, como el Primavera, o cualquier otra actividad. Entonces, en el fondo, a diferencia quizás un poquito de los otros programas Transforma que contaba al principio, como turismo, ¿cierto?, o como alimento, economía creativa abarca muchísimas actividades. Yo creo que el principal desafío como programa estratégico dentro de Corfo ha sido entender bien los límites, cuál es el rol, ¿no es cierto?, ahí, y cuántas de todas las cosas que caben dentro de la definición están más cerca del foco, o representan una oportunidad más grande, ¿no es cierto?, en cada etapa, digamos. Antes de la pandemia era una cosa, durante la pandemia nos enfocamos más en otros temas, y ahora que se está abriendo, ¿no es cierto?, aparecen otras industrias, otras revoluciones que afectan a los técnicos y a la economía creativa. Así es. Ahora voy con Nicolás. Muchas gracias, Felipe, porque finalmente es un concepto tan amplio, pero Nicolás tiene la historia y eso es lo que quiero llevarlo a... No quiero decir que seáis viejo, Nico, para nada, sino que él tiene la política pública ahí impregnada en la piel, tatuada, y conoce porque la ha vivido y ha acompañado a todos estos creativos desde hace mucho rato. Así que cuéntanos a nuestros auditores que nos están escuchando, incluso que nos están viendo, porque esto también después queda en YouTube, ¿cómo ha sido esta evolución y esta revolución dentro de la Corfo? A ver, yo creo una de las cosas interesantes que tiene la Corfo es que en algún momento, como es una agencia tan amplia, la gente a veces afuera pregunta, bueno, ¿qué es la Corfo? Por un lado tenía créditos para microcréditos para emprendedores, tenía todo este tema del emprendimiento, después de la innovación, etc. Y yo me atrevería a decir, de la historia que yo conozco, y puede haber que hayan ocurrido cosas antes, si queremos hacer memoria atrás, y a mí una de las historias más bonitas que me encanta es que la Corfo tuvo un estudio de cine que fue Chile Films, que fue un estudio que para los que estudiamos cine o para los que trabajamos en audiovisual, fue un estudio que era emblemático porque era el estudio no solo donde hacíamos postproducción, sino donde hacíamos, en esa época hacíamos las copias en 35 milímetros. Y en su momento eso ya fue, por los años 30, después eso finalmente no prosperó, se vendió ese estudio actualmente. Pero después lo que empezó a ocurrir es que cuando el sector audiovisual estaba saliendo, ya una vez de vuelta a la democracia, ya habían entrado en los 90, era como, bueno, ¿quién me apoya a mí? Todavía no estaba una figura tan formal como la del Consejo de las Culturas en ese momento, y llegaron a la Corfo, y llegaron los cineastas que venían principalmente la publicidad, y decir, a ver, mira, yo muevo una estructura importante, ¿quién de acá me puede ayudar? ¿A quién le toco la puerta? Y empezaron a tocar distintas puertas y empezaron a ver cómo ciertos instrumentos de la Corfo podían tener espacio en esta industria audiovisual que era más creativa, más loca quizás para algunas personas que todavía no entendían mucho la realidad del negocio, y empezamos a apostar por
yo me atrevería a decir que por dos lados. Uno, todo lo que se llamaba la preinversión, es decir, como un proyecto, a ver, ¿qué necesitan ustedes? Y algunos decían, no, mira, primero necesito desarrollar el guión, igual contrato gente, y empiezan a decir, bueno, eso puede ser como un estudio de preinversión. Entonces, la Corfo empezó como a acomodar su instrumento, a decir, a ver, ya, cuéntame un poco de tu cadena de valor, ya, puede ser replicable a esto, o teníamos fondos asociativos, la gente decía, mira, queremos distribuir nuestras películas. Bueno, pero solo ustedes, no varios. Ah, entonces los podemos juntar. En esa época teníamos un fondo, y hasta el día de hoy tenemos fondos asociativos, en esa época se llamaba Nodo. Entonces se juntaron las empresas para tener su producto, que en este caso era una película, y se juntaban para exportar, etcétera. Entonces empezamos como a tratar de, como institución, de darle una salida productiva y comercial a un producto creativo que tenía una realidad comercial, solo que no tenía hasta ese momento un lugar donde pudiesen apalancar recursos. Y eso lo hicimos acompañado con el sector hasta que eventualmente, después de algunos años, alguien dijo, mira, esto ya se está repitiendo, no vamos a poder estirar ese chicle de cada vez que nos dicen algo, inventar algo, mejor creemos un instrumento específico, y ahí fue cuando nació el instrumento de desarrollo Clayo, el fondo audiovisual, y pasó por muchas etapas, pasó desde que primero partimos apoyando solo los que eran proyectos audiovisuales, después nos expandimos a las series, después nos metimos con distribución audiovisual, finalmente ya estábamos abordando algo con fondos considerablemente más altos que pudieran darle herramientas a las empresas para que se capacitaran, pero también para que pudieran viajar a mercados, distribuir sus películas, desarrollar guiones, etc. Y aparte que cambió un poco el modelo, porque estamos hablando de que era solamente como una cadena de valor, de que era distribución, salas nacionales, pero ya empezó a abrirse a mercados internacionales, empezamos a apoyar a que fueran a ciertos festivales, a mostrarse después, cambió el modelo de negocio, series, Netflix, plataforma de streaming, entonces... Absolutamente, absolutamente. O sea, en algún momento lo revolucionario era que la gente estaba estrenando en DVD en esa época. Entonces dijimos, uy, ya no tenemos lo otro, es un costo menor, entonces ahora están distribuyendo en DVD, y tenía todo un formato un poquito más, lo que le llaman de grassroots, que es como unas campañas un poquito más guerrilleras, por así decirlo, pero que tenían una conexión directamente más con la audiencia. Y después ya en algún momento ya empezamos a incluir el sector del videojuego, porque también se estaba colando, por así decirlo, en este mundo audiovisual. La gente decía, oye, bueno, aquí hay algo que está pasando, y nos empezamos a adecuar en relación a las realidades de una industria que hasta el día de hoy sigue cambiando constantemente. Constantemente. Eso es importante, y ahí me quiero dirigir a Felipe también, porque en esta revolución tecnológica que es tan vertiginosa, hemos pasado desde, se me va a caer el carnet de acá, Betamax, VHS, después empezamos streaming, y eso solamente en los temas audiovisuales, pero estamos también viendo en otras plataformas, ¿cierto? Y de otras industrias creativas. Entonces, ¿cómo Chile Creativo hace para poder captar estas tendencias tecnológicas y que le expliques tú a nuestros auditores? Porque hay que constantemente estar mirando, porque si no, empiezas con un lado y después te quedas atrás. Ahora hablando de los NFTs, que también alguna vez hablamos. Así es. Oye, bueno, yo tengo un test para saber el nivel de calle de carnet, pero es la gente que habla de que tiene que cambiar el switch, o la gente que tiene que cambiar el chip. Así que ahí les dejo para que los técnicos sepan ahí medir con ese termómetro. Oye, pero lo que sí nos ha tocado, a ver, los programas, todos los programas como Chile Creativo, tenemos una hoja de ruta con iniciativas. O sea, tenemos casi que una lista de compras. En el fondo, no se me ha ocurrido, pero somos los choppers de acá de la política industrial. En el fondo, por sector nos toca, es decir, nos toca sacar un número de proyectos. Y esa es la pega principal, digamos, eso y la asociatividad, ¿no es cierto? Como darle a la Corfo una ventana para que sepa quiénes están haciendo qué, y quiénes eventualmente, me refiero, universidades, empresas, asociaciones gremiales, pequeños grupos de trabajo, que se en regiones, cosas así, quiénes están metidos en qué tema, y eventualmente quiénes pueden liderar. Liderar es postular y cofinanciar y ejecutar un proyecto de la hoja de ruta. Entonces eso es a lo que nos dedicamos normalmente. Pero
para hacer bien ese trabajo, nos ha tocado asomarnos, como dices tú, y hacer un poquito de inteligencia de mercado o de vigilancia tecnológica en el lenguaje ahí de tu gerencia de capacidades tecnológicas que tanto hemos aprendido ahí a hablar. Mira, cuando nos tocó desarrollar el proyecto de Centro Tecnológico, el Centro Tecnológico en Industrias Creativas, si quieren revisar lo que hace es www.crtic, y latina y c de creativo, .cl, crtic.cl, es el Centro Tecnológico en Industrias Creativas, que fue uno de los proyectos de la hoja de ruta que nos tocó levantar. Nosotros para justificar que se hiciera ese llamado, nos tocó estudiar harto, y ahí quedamos con el músculo de realizar estudios, también de realizar consultas, de asomarnos un poco a lo que están haciendo distintas facultades, en universidades, centros tecnológicos, institutos profesionales, por cierto. Estuvimos en la gobernanza, en el directorio del programa Chile Creativo, al Instituto Profesional Arcos, por ejemplo, que es súper enfocado a los técnicos en industria creativa, precisamente. Y de todas esas conversaciones, más estudios y mapeos que hemos realizado, por ejemplo, el mapeo de realidad virtual, que tenemos 2 versiones ya, realidad extendida a esta altura, preguntábamos por las tecnologías y así fuimos dándonos cuenta, por ejemplo, de en qué nivel o en qué estado está de literatura, digamos, digital, están los técnicos en postproducción con Unreal, por ejemplo, o con Unity, o distintas plataformas, algunas menos densas tecnológicamente, como Spark o Snap, o cosas así. Entonces, hemos ido desarrollando un conocimiento de cuáles son las tecnologías que se están usando en distintos ámbitos, pero desde luego que nunca podemos estar al día tanto como los proyectos que nosotros impulsamos. Entonces, de conocer, de investigar, ¿no es cierto?, para poder hacer el proyecto de centro tecnológico, que en el fondo una de sus pegas va a ser trabajar esa, haciendo vigilancia tecnológica y también capacitando tempranamente, ¿no es cierto? Sí pudimos meternos y asomarnos mucho en esa época, cuando todavía no estaba tan desarrollado, a temas de realidad inmersiva, aumentada, disminuida, incluso blockchain, NFT, ¿no es cierto?, inteligencia artificial, y hay toda una familia, ¿no es cierto?, de nuevos protocolos de trabajo, software y, digamos, y paradigmas finalmente de producción de contenido que van a estar, y eso lo saben todos los que están estudiando y sobre todo los que ya están trabajando en eso, van a estar marcadísimos por inteligencia artificial, machine learning, blockchain muy pronto, y realidad virtual inmersiva y nuevos tipos de software para poder crear contenido y para poder distribuirlo y hacer trazabilidad también de cómo se consumen esos contenidos. Entonces, la respuesta corta es, para poder hacer los proyectos, para poder hacer los proyectos que están en la hoja de ruta, tuvimos que meternos, digamos, a entender, digamos, para que no nos pasara un gato por liebre, para encontrar, digamos, dónde estaba lo más interesante, claro, y para conocer un poco la industria. A conectar también, porque finalmente, o sea, no quedarse solamente en las cosas como desarrollo productivo, sino como en los temas tecnológicos. Aunque no crean, ya estamos a puertas de la segunda pausa. Así de rápido es, pero voy a dejarte una pregunta, Nico. Nico, en Corfo tú llevas, no voy a decir harto rato, pero llevas un tiempo y hay muchos desafíos, sobre todo porque empezamos con audiovisual, ¿cierto? Y empezamos con Chile Creativo, pero si tú pudieras pensar en el tipo de brechas que todavía como Estado, como políticas públicas nos falta abordar para que esta industria se fortalezca o crezca, si los pudieras comentar eso, pero a la vuelta de esta pausa, así que no se desconecten, genial, amigos. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.